Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la última sesión de la eSports Week. Lo primero de todo, pedir disculpas porque al final era yo el que estaba teniendo los problemas de audio y demás, así que disculpad por este pequeño retraso que hemos introducido. Al final, como siempre solíamos dar 5 minutos de cortesía, bueno, pues sin que sirva de precedentes, los he usado yo, los 5 minutos de cortesía. Bueno, pues lo que decía, comenzamos con la última sesión de esta eSports Week, dedicada a las audiencias. Yo creo que está siendo muy interesante y bueno, pues para hacer una pequeña recapitulación, estuvimos viendo el martes ese informe que hemos generado de la iniciativa. Ayer tuvimos un debate que yo creo que fue francamente interesante y que de hecho, bueno, pues nos consta que mucha gente en redes sociales así lo ha entendido. Y hoy terminamos con una parte no menos importante porque si recordáis y recapitulando un poco, uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa de eSports Metrics es, como hemos dicho, dar transparencia, dar seguridad hacia los agentes externos del sector. Y en eso estábamos comentando que es fundamental la participación de UNE, la participación de la Asociación Española de Normalización. Por muchos motivos que ya hemos tratado y sobre todo por muchos motivos también que la ponente que tenemos hoy con nosotros nos va a comentar. Tenemos la suerte y quiero agradecerte, Elena, el que hayas estado con nosotros hoy, que te hayas unido. Son ya las 7 de la tarde y bueno, pues cada uno tiene que hacer sus cosas, así que te agradecemos un montón que hayas venido. No solamente que hayas venido a la sesión de hoy, sino también que hayas estado implicada en, bueno, pues en lo que fue, digamos, esa fase 1 que hemos denominado, donde estuvimos haciendo esas diferentes sesiones por verticales y donde tú precisamente estuviste en una de ellas un poco explicando lo mismo que vas a explicar hoy, pero hoy con el objetivo bueno, estamos utilizando esta eSports Week para dar a conocer la iniciativa al completo a todo aquel que, pues que a lo mejor en su momento no estuvo, ¿no?, involucrado. Con lo cual, como digo, muchísimas gracias tanto por la parte anterior y esa implicación anterior que has tenido, como por esta. Y el objetivo de esta sesión de hoy es pues que nos expliques fundamentalmente, bueno, quién es UNE, porque entiendo que habrá mucha gente que desconocerá lo que es UNE, por qué es importante el papel de UNE, cómo se podría o se puede articular una normativa a través de UNE y quizás un poco, pues a lo mejor sí que me gustaría poder hacerte alguna pregunta, Elena, bueno, pues referente un poco a cómo crees que podríamos continuar, más o menos ya lo sabemos tú y yo, ¿no? Pero también para que la gente lo sepa, cómo crees que podemos continuar esta iniciativa de lograr una estandarización de métricas en este sector tan incipiente de los eSports. Así que yo me callo, que ya he hablado mucho y encima iba con retraso. Te dejo, Elena, a ti que hagas tu presentación, ¿de acuerdo? Rogaría a la gente que si tiene alguna pregunta y demás la vaya colocando por el chat y al final del todo la atendemos. Así pues esperamos a que Elena nos haga toda la exposición. Así que, Elena, todo tuyo, se ve la pantalla perfectamente. A ti no sé si se te ve, creo que no tienes el vídeo puesto. Si lo quieres o lo puedes compartir, pues perfecto, te dejamos aquí arriba a la derecha y en cualquier caso, Elena, todo tuyo. Vale, quité el vídeo antes de poner Sí. la presentación, lo siento, luego nos vemos con las preguntas. No te preocupes, pues adelante. Que agradecida de que hayas invitado a UNE a estar con vosotros otra vez, que es nuestra tarea explicar lo que es la normalización, para qué sirve, cómo puede ayudar en actividades nuevas y en actividades no tan nuevas. Veo que, o por lo menos cuando ha comenzado la sesión, no éramos muchas personas, quizá algunas ya me han escuchado hablar de este tema, ¿no? Si es así, pues son valientes porque vuelven a estar ahí. Pero quiero decir que eso da más valor todavía a que hablemos al final y que comentéis lo que queráis, ¿no? Porque si ya me habéis oído hablar de estándares, pues seguramente es más interesante la conversación que la charla. Pero allá vamos por quienes no lo conozcan. Y puesto que hoy vamos a hablar de normas y de estándares en una actividad que es la vuestra específicamente, el eSports, pero yo voy a hablar, tengo que decirlo en términos generales, espero que podáis trasladar todo lo que digo a vuestra propia actividad y si no, en el debate podemos concretar, pero yo voy a hablar de la normalización en general. Y hablando de estándares, quería empezar por este razonamiento. Para que una organización, para que un proyecto pueda mejorar, para poder tomar decisiones, rentabilizar el trabajo que hacemos,
para poder elegir el socio, mi próximo socio de proyecto para invertir. Y muy importante, y esto lo vemos, por ejemplo, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, para sectores de actividad con un rápido crecimiento, una rápida evolución, donde no hay todavía una regulación que ordene la actividad de ese mercado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos criterios para comprar, para comparar ofertas, productos, para comparar socios, para comparar actividades. Necesitamos conocer de qué estamos hablando, utilizar conceptos claros, tener la confianza de que el otro con el que voy a establecer esta relación de proyecto, de desarrollo contractual, comercial, entiende lo mismo que yo por los mismos términos. Necesitamos medir, necesitamos criterios de compra, garantías, necesitamos seguridad. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde se recoge todo eso? Esos referentes comunes que nos hacen tener confianza en el proceso, en el paso que vamos a dar. Están los estándares. Los estándares no son sino conceptos que están consolidados, recogidos en un documento, o son acuerdos de cómo vamos a actuar, de cómo vamos a proceder, de cómo vamos a llevar a cabo una actividad. Y eso está recogido en estándares. Y estándares es todo. Creo que mencionaba en una de esas sesiones a las que ya me invitaste que una receta de casa es un estándar, porque hemos escrito cómo queremos hacer un determinado plato de cocina y quiero que me salga igual de bien en la próxima cena en la que tengo a mis invitados, igual que hoy, que lo he probado y me ha salido excelente. Y para eso necesito documentar los ingredientes, la calidad de los ingredientes, los pasos que voy a dar, la medida, cuándo añado cada ingrediente a la cazuela. Todo eso es un estándar, pero también hay estándares de grupos profesionales, de asociaciones profesionales, asociaciones empresariales. ¿Y qué es lo que UNE os traslada, os propone, lo que UNE ofrece? Los estándares formales, los estándares a nivel internacional, los estándares del Organismo Nacional de Normalización, que aportan prestigio precisamente por las garantías que ofrece el Organismo Nacional de Normalización y por la amplitud de la consulta y la trascendencia nacional que tiene. El hecho de trabajar con el Organismo Nacional de Normalización ofrece el salto a la normalización europea e internacional en los foros de ISO y de CEN. Además, siempre hacemos referencia a normas de otros ámbitos técnicos que están consolidadas y reconocidas. Y los documentos que publicamos los organismos de normalización nacionales permiten el desarrollo de certificaciones de tercera parte con esquemas que están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación. Es decir, conforman una estructura que es la estructura de la calidad, que tiene unas garantías por su transparencia, su rigurosidad y por la independencia de todo el proceso. Y luego voy a detallar un poco más en ese sentido. Entonces, más cuestiones que favorecen o por las que es interesante apostar por la normalización formal, insisto, quiero decir, la del organismo de normalización, pues porque me da como profesional acceso a información vigente de temas que son debate en mi sector, información que es vital para acceder a un mercado, para tomar decisiones, que además es una información de calidad, elaborada por profesionales competentes, porque participar en la normalización me permite influir, no solo conocer, sino influir y liderar el proceso de normalización en mi sector, bien por iniciativa privada, bien por iniciativa empresarial o profesional, y en muchas ocasiones por una iniciativa que resulta de una colaboración público-privada. Es una manera, la normalización, de desarrollar una autorregulación sectorial o profesional. Hay sectores que ya lo han hecho.
donde no hay una regulación o una ordenación todavía disponible, los profesionales deciden las reglas del juego que van a seguir y les sirve bien para evitar una regulación no deseada o bien para influir y tener una herramienta de comunicación, de negociación con el regulador y poner ese trabajo que el sector ha hecho ya de manera voluntaria y a priori para presentarlo ante las autoridades reguladoras como un paso de profesionalidad y de buena voluntad que ya ha dado el sector. Las herramientas constituyen un apoyo clarísimo para el ordenamiento de una actividad. Incluso en sectores que están muy regulados, quedan aspectos que no están recogidos en ninguna regulación y hacen falta acuerdos para trabajar mejor entre proveedor y cliente, para diferenciarse de la competencia desleal, para descartar opciones de menor calidad, para distinguir a la excelencia en el sector. Para todos esos motivos, por todos esos motivos se inicia la normalización. Los comités de normalización son foros de profesionales muy competentes, el entorno de trabajo es colaborativo, se comparte la información porque las normas y documentos que publica UNE al final son públicos, con lo cual estamos cediendo el conocimiento para una mejor actividad de nuestro sector, para que esa información sea pública y compartida. Constituyen una muy buena base para la contratación pública. Se utilizan referencia a normas para los contratos de la administración. No sé si será vuestro sector, si existiría esta necesidad, pero en otros sectores más tradicionales es así, se hace referencia a normas y se valora positivamente el cumplimiento de normas a la hora de ser elegible en la contratación pública. Y el hecho de no participar de todo este proceso de normalización y de todos estos aspectos positivos que he mencionado tiene unos riesgos, y es que me pierdo todo esto, me quedo fuera de todo esto. Sin embargo, la decisión de iniciar o no una normalización con UNE depende del sector, de los profesionales, de los promotores, de aquellos que son los agentes que están en el centro de la actividad de la que estemos hablando en cada caso. No es una decisión de UNE. UNE no emprende unilateralmente la normalización en ningún sector. Es decir, la decisión es vuestra en todo caso. Algunos conceptos básicos sobre normalización. ¿Qué es una norma? UNE publica normas que son documentos que contienen requisitos, recomendaciones, acuerdos, una terminología, cualquier aspecto sobre el que necesitamos llegar a un acuerdo o a un entendimiento. Son documentos voluntarios, no son legislación. Se elaboran mediante un proceso que es transparente y abierto y participativo. Se aprueban buscando el consenso, están disponibles al público. Luego, la información que aportamos es por eso digo que la vamos a compartir y que yo voy a aprender del otro y el otro de mí, porque voy a poner una información sobre la mesa que después se va a recoger el documento. Tienen una vigencia de 5 años ampliable y es revisable en cualquier momento. Aclarar que hay documentos de otros tipos bajo el paraguas del organismo de normalización. La norma es el documento estrella, es el que más garantías ofrece a todo el proceso. Pero hay otras tipologías de documentos que atienden a otras necesidades y, por ejemplo, que tienen una elaboración más rápida que una norma cuando hay una urgencia en publicar un estándar que nos ofrezca ya una referencia en un sector de actividad. Son documentos flexibles, se revisan con facilidad y representan, como digo, un acuerdo de ámbito nacional y proporcionan soluciones a situaciones repetidas. ¿Por qué decimos esto que suena muy aburrido? Pues porque no elaboramos un estándar ni una norma UNE para un caso particular de una empresa en una situación concreta que solo se le ha dado una vez. Los estándares aportan soluciones a situaciones que se dan
en nuestras actividades habituales y de manera sostenida en el tiempo. He traído algunos ejemplos de estándares que pienso que os pueden ser de interés, porque podéis ver la relación o la aplicación con un sector como es el de los eSports, pero no conozco, no se ha desarrollado ningún estándar específico hasta la fecha de vuestra actividad. Entonces he traído estos ejemplos. En el sector de los recursos humanos, ¿por qué he traído este? Pues porque medir productos y medir los resultados de un ensayo, de una materia, de un producto, de una máquina o de una reacción química son bastante fáciles, son muy concretos. Tenemos dispositivos de alta precisión, tenemos equipos de alta precisión, son fáciles de medir. No es tan fácil de medir la actividad humana. Y sin embargo, en lo relativo a la gestión de los recursos humanos, se miden. Hay medidas estandarizadas para el reclutamiento, las habilidades y las competencias, la productividad. Hay métricas estandarizadas y creo que esto es más fácilmente acercable a vuestro sector, por eso lo he traído. Por supuesto, se miden otras cuestiones, pero se mide incluso o se normaliza la forma en la que se trabajan aspectos como el sentido de pertenencia a una organización, la fidelidad, la retención del talento. Esos aspectos se trabajan en normas y pienso que os pueden ser más afines a vuestra actividad. También se normalizan competencias profesionales, especialmente en profesiones no reguladas. Y he pensado que como el vuestro es un sector también muy novedoso, poco regulado, donde quizá hay perfiles profesionales que se están definiendo, pues que sepáis que se trabaja en normas voluntarias y de la mano de los profesionales y no de la mano del organismo regulador, criterios de competencia técnica, de formación práctica, de experiencia acumulada, de tutorialización de esos profesionales hasta que se les concede o se les reconoce una capacidad profesional, una habilidad para poder desempeñar como profesional independiente esa actividad. Y os he puesto ejemplos de temas que estamos trabajando o que ya tienen norma propia. Profesionales de la gestión de la innovación, eso es completamente novedoso. Sí llevan las empresas muchos años hablando de innovación, pero no hay un perfil profesional del profesional que gestiona la innovación. ¿Qué tiene que saber esa persona? Eso se está trabajando en un documento UNE, en una norma voluntaria. La ética periodística, los conductores de máquinas de alta especialización, los instructores de buceo, los profesionales funerarios. Y os he traído solo unos pocos. Son sectores que no tienen una formación reglada y, por lo tanto, su competencia técnica se ha recogido en normas. En el sector de la digitalización y de las tecnologías de la información hay muchísimo conocimiento recogido en normas: ciberseguridad, protección de los ciudadanos, identificación digital, protección de datos, comercio electrónico. Hay muchísima materia tecnológica recogida en documentos de este tipo. Y entonces, ahora entra en juego UNE. ¿Dónde hacemos todo esto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué valor aportamos? UNE es la Asociación Española de Normalización y es el único organismo de normalización reconocido en España y está designado por la Administración competente a través de 2 reales decretos que están definidas sus funciones y además está reconocido como representante español en los organismos europeos e internacionales de normalización. Por eso decía al principio que la normalización formal del organismo de normalización nacional español es el que abre las puertas para unas normas europeas en este plano. Claro que hay estándares publicados por asociaciones empresariales europeas o asociaciones profesionales europeas. Todas ellas van en paralelo y conviven. ¿Qué os ofrece el organismo de normalización? Pues ese reconocimiento de ser un proceso
muy garantista por una participación plural, por un proceso muy transparente, dado que el organismo de normalización es un ente independiente. En UNE no somos partícipes del negocio de los juegos, del juego en línea o de los deportes en línea. No invertimos en ese sector. Somos profesionales de la normalización y, por lo tanto, vamos a imponer las mismas condiciones de funcionamiento, de trabajo, el proceso a un sector como el vuestro o a otro. Y eso es lo que da garantías de transparencia. Y además seguimos una metodología que no es que nos la hayamos inventado nosotros, sino que está reconocida, respaldada y supervisada por la Administración, que tiene un reconocimiento a nivel europeo y que además respeta los requisitos de Naciones Unidas para el desarrollo de estándares para el comercio internacional. Eso es nuestra metodología de trabajo. Como entidad, la naturaleza de UNE es la de una asociación privada, multisectorial y sin ánimo de lucro, sin fines lucrativos. Para normalizar, vamos a crear grupos de trabajo, mesas de normalización, donde tenemos la responsabilidad de dar paso y dar cabida a todos los grupos de interés. Este sería un órgano de trabajo de UNE estándar. Con vosotros, con cada sector, tenemos que traducir cada una de estas casillas a específicamente los agentes que trabajan en vuestro ámbito. Pues de la industria, pues tendremos que convocar a la industria del videojuego, a los editores, a los publicistas, a la distribución, a quienes os patrocinan, a los clubes, a todos aquellos, a los usuarios, a los clientes, que estirando la cadena de valor, el cliente y el usuario, pues no son solo los jóvenes que juegan o los no tan jóvenes que juegan. Si yo estiro la cadena, cuando ese usuario, cuando ese jugador es menor, tengo que contar también con sus responsables, tutores o padres. Si quiero tener en cuenta todos los puntos de vista, dependerá de qué estemos normalizando. No siempre hay que invitar a los padres, habrá que invitarles cuando tenga sentido, pero para que os hagáis una idea, cuando hemos desarrollado un modelo de gestión de calidad en el ámbito educativo, por supuesto que hay que tener en cuenta las inquietudes de los tutores y los padres. Con esa mentalidad abierta tenemos que constituir nuestra mesa de trabajo. ¿Y cómo hacemos para constituir un nuevo órgano de trabajo en UNE? Pues lo primero que tiene que haber es un proponente, porque como digo, la iniciativa no parte de UNE. Nosotros no podemos decidir esa creación. Tiene que sostenerlo el sector interesado o al menos un sector de la sociedad que tenga algo que ver con esa materia que vamos a trabajar y que tenga mucho que decir en ese campo. Y por lo tanto, bueno, pues reflejo ahí la idea de que nosotros necesitamos que alguien haga una propuesta. Y de hecho, bueno, pues tenemos un formulario diseñado donde pedimos información sobre la propuesta. Vamos a hacer un estudio de viabilidad internamente en UNE contando con el proponente para garantizar la viabilidad técnica, es decir, garantías de apoyo al proyecto, garantías de participación. No vamos a hacer una norma a la medida de una empresa, la vamos a hacer a la medida de un sector. Tenemos que garantizar la sostenibilidad, la financiación de ese proyecto por diversas vías. Daremos el paso de generar un órgano técnico que seguramente en vuestro caso sea de nueva creación, pero UNE ya tiene en marcha más de 250 comités con sus subcomités y sus grupos de trabajo. Luego, cada vez que nos llega una propuesta nueva, lo primero que hacemos es ver si tiene cabida dentro de uno de los órganos técnicos de trabajo que ya tenemos. En vuestro caso, no es así. Habría que crear un órgano propio, nuevo, no entraría dentro de uno ya existente. Por lo tanto, pues tiene que llevar unos pasos. Pasa por aprobación por los órganos de gobierno de UNE y pasa a aprobación por la administración competente. Crearíamos el nuevo órgano técnico y se convocaría la primera sesión de trabajo y empezamos a desarrollar ese documento UNE. Y no quería dejar de mencionar, y esto Rafael lo conoce, lo hablamos en el pasado,
respecto a los riesgos de la no participación. A comienzos de este año hubo una iniciativa de Alemania de poner en marcha en ISO un seminario sobre eSports. Finalmente no se llevó a cabo porque, como dice ahí el cartel, estaba planificado para los días 2 y 3 de junio en Berlín. Iba a ser un foro presencial y era una sesión, una actividad prenormativa, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque no se trataba de crear el comité, sino de crear un foro para promover un debate, para ver si había masa crítica, si había respaldo para poner en marcha un comité internacional sobre eSports. No se llevó a cabo por la pandemia, pero quiero destacar que si uno no está en el carro de la normalización, lo que puede ocurrir es que otros tomen la iniciativa y desarrollen unos estándares que se conviertan en estándares internacionales y que finalmente pues sean la referencia internacional de mi actividad, y no he participado del proceso de toma de decisiones y no he influido con mi conocimiento y con la idiosincrasia de mi mercado, porque entiendo que no necesariamente los eSports son idénticos aquí que en otras regiones del mundo. Por lo tanto, me interesa que esa norma internacional sea o plural o lo suficientemente flexible como para que quepa mi modelo y el modelo de otro. Y por lo tanto, esto no se ha llevado a cabo, pero sí que es verdad que está latente y está ahí, y quizá en el medio plazo. Yo no he tenido noticias de que esto se haya reactivado, pero está claro que había una iniciativa, igual que vosotros tenéis un deseo, ¿no?, según me traslada Rafael, de que la necesidad de normalizar existe. Otra cosa es dónde la empezamos y cómo la empezamos y cuándo, pero la necesidad existe. Bueno, pues que conocierais que esto está, se dio un mínimo paso, aunque luego no continuó, ¿no? Pero creo que en cualquier momento podría resurgir. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a quitar ahora entonces la pantalla, ¿no, Rafael? Compartida. Y sí, la podemos quitar. Lo que voy a hacer yo es volver a compartir tu foto para que, bueno, pues para que no se quede la pantalla secas. Así que sí. Voy a quitarte yo la compartición, ¿vale? Y comparto. Vale, y estamos de vuelta. Perfecto. Vale, a ver, bueno, yo creo que lo mejor aquí sobre todo es que podamos abrir ese pequeño debate, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que me gustaría empezar con una pregunta o intentar indagar un poco más en concreto, porque lo has puesto en la presentación, Elena, y estaba ahí, pero no te has detenido. No sé si a lo mejor un poco aposta para darme pie a que, a que ahora lo comentemos. A ver, evidentemente, bueno, muy de acuerdo contigo en todo. El proceso de normalización, yo creo que con tu presentación queda pues bastante claro que es fundamental, ¿no? Y de hecho, yo lo sabía, y creo que hay alguien más en esta sesión, en el chat y demás, que sabía, bueno, de esa existencia de otra iniciativa, ¿de acuerdo? Al final, oye, al final esto va para que todos lo hagamos, es decir, para que el sector evolucione, con lo cual tampoco se trata de que uno lo haga antes que yo y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, es verdad que es algo que está latente y que va a empezar a surgir. Yo creo que queda claro un poco el proceso que tenemos que seguir a continuación. Siempre lo he dicho, es decir, nosotros lo que hemos hecho en eSports Metrics es, digamos, de mutuo propio entre diferentes agentes del sector, hacer una primera parte, que de hecho entendemos que, como hemos hablado alguna vez, Elena, pues que ayuda o va a ayudar a que luego ese proceso de normalización que sigamos con UNE sea más sencillo, porque ya llevamos un trabajo hecho, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, como tú decías, hay que crear un comité, hay que dar una sostenibilidad. El crear una normativa no es sencillo ni es gratis. Esto creo que es algo que a nadie le debe de extrañar, ¿vale? Cuando uno quiere profesionalizar su sector, pues al final hay que hacer una inversión. Esto es como con las empresas, ¿no? Si tú quieres hacer algo, tienes que ser el primero en demostrar que quieres hacer ese algo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Comentabas, había ahí 3 dibujitos de cómo se puede financiar esta segunda parte de la iniciativa, es decir, cómo se puede financiar el trabajar con UNE. Entonces, me gustaría que explicases
esas tres formas que había de poder financiar pues lo que son los costes de llevar a cabo una segunda fase con vosotros, con UNE. Si nos puedes explicar un poquito más de eso, pues te lo agradecería, porque al final el objetivo de este evento es un evento que va hacia afuera, digamos, es decir, que es abierto al público, pero evidentemente también es que luego el objetivo, que luego a nivel interno del sector entendamos cómo podemos seguir llevando esto a cabo y veamos cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes explicar de esa parte, Elena. Pues os puedo contar los modelos más habituales de financiación de los órganos técnicos que ya tenemos en marcha. En algunas ocasiones es una financiación compartida entre todos los participantes y se establece un sistema de cuotas y todas las entidades privadas contribuyen con una cuota con distinta categorización, no todas por igual, pero se hace un reparto. Y sí quedan exentas en ese caso todas las entidades, la administración pública y las organizaciones representantes de consumidores y usuarios, porque así lo establece el reglamento de funcionamiento de los comités de normalización que está aprobado por los órganos de gobierno de UNE, que tanto la administración como las organizaciones de representantes de consumidores y usuarios que estén formalmente reconocidas como tal quedan exentas del pago de una cuota. El resto de las entidades pues tendrían que contribuir. También hay ocasiones en las que existe un promotor fundamental de esa actividad y es el que hace frente al presupuesto, a la totalidad del presupuesto de ese órgano técnico. ¿Y qué quiere decir? Pues que esa entidad pues a veces es la asociación sectorial, la asociación empresarial de esa actividad asume que como es su sector el que se juega en esa normalización, aporta esa cantidad económica. Y finalmente hay otra modalidad que es la de una financiación de la administración. Hay sectores donde el ministerio correspondiente, la dirección general correspondiente, valora que el sector no puede funcionar sin esas normas o incluso la administración necesita de esas normas, aunque sean voluntarias, para garantizar el funcionamiento ordenado de ese sector de actividad. O es la propia administración quien utiliza las normas, el contenido de esas normas. Y, por lo tanto, financia con recursos públicos el funcionamiento del órgano del comité de normalización. La cuantía se establece mediante un presupuesto de funcionamiento anual que cubre los costes de mantener abierto ese comité o ese grupo de trabajo. Y esos costes se calculan en función de la carga de trabajo que ese órgano técnico va a desarrollar. Yo entiendo que en vuestra actividad, pues seguramente con el desarrollo de 1 o 2 documentos estarían probablemente necesidades de ciertas. Yo con vosotros he hablado en el pasado de unas métricas, quizá de una terminología, quizá de unos aspectos éticos. Podríamos estar hablando de un programa de trabajo de ¿qué? De 3 documentos a desarrollar en el plazo de 1 año y medio, 2 años, pero tenéis que entender que hay sectores que en su programa de trabajo tienen todos los años 40 documentos abiertos. Entonces, hay que valorar la carga de trabajo. Entonces, establecemos un presupuesto desde UNE que lo que cubre es la dedicación del personal técnico y de los servicios que UNE presta a ese comité. Se pueden incluir en ese presupuesto algunos aspectos que el propio comité decida que desea cubrir, como son, por ejemplo, la difusión de los documentos que va a publicar o la cobertura de los costes de desplazamiento a las reuniones internacionales, si fuera el caso, ¿no? Si estuviéramos hablando de una normalización internacional, pues nosotros como Comité Español, vosotros queréis que alguien os represente en ese foro internacional y queréis entre todos cubrir los costes de desplazamiento de esa persona a esa reunión. Pues se pueden meter en ese presupuesto y tiene que estar cubierto ese
esa partida también con las aportaciones de cómo se decida. Y esas son las modalidades. Muy importante aclarar que cuando el financiador es único, ya sea público o privado, eso no le confiere a ese financiador mayor capacidad de decisión sobre la actividad del comité. No tiene más peso en la toma de decisiones que ninguno de los demás vocales, absolutamente que ninguno. Entonces, ¿de qué les sirve? Pues si no puedo decidir, por ejemplo, si no puedo decidir que soy yo el presidente, ¿para qué quiero financiarlo? Si yo no puedo decidir si este vocal nuevo entra o no entra en el comité, ¿de qué me sirve? Pues sirve para que la normalización sea viable, para que sea posible desarrollar esa norma que ese sector, como tú bien has dicho, necesita para profesionalizarse y como garantía frente a las administraciones, frente a las empresas inversoras, a los publicistas, frente a una negociación con otros países en planos donde tengáis que llegar a acuerdos sobre modelos de trabajo de España o modelos europeos frente a modelos asiáticos. No sé si hay una diferencia muy grande. Entiendo que no, que vuestra actividad es muy internacional, pero puede haber una necesidad de tener en cuenta diferencias regionales, ¿no? Pues para eso sirve el asegurar la financiación del órgano técnico, para garantizar que la normalización va adelante. Perfecto, perfectamente explicado, Elena. Y es que es un punto importante porque evidentemente ahora nos toca a nosotros internamente como sector pues ver cómo nos organizamos primero ver si queremos y segundo, si queremos, ver cómo continuamos, ¿no? Por matizar un aspecto, porque al final, claro, cuando uno se mete en proyectos de esta índole, pues, yo creo que tú lo has definido muy bien con eso, cuando has apuntado eso de que si paga uno solo y luego no puede decidir, a ver, aquí esto no va o no debería de ir de intereses particulares, va de intereses globales, ¿de acuerdo? Pero es verdad que al final, como digo, cuando te metes en un proyecto de estas características, el día a día te devora, el trabajo es, bueno, pues cada uno tiene que atender a su negocio, ¿no? Y has puesto un marco temporal que digamos que nos sitúa como, ala, Dios mío, nos vamos a meter en esto durante 1 año y medio o 2. A ver, me gustaría, y esto lo hemos hablado, pero también que lo comentases un poco, qué valor puede tener aquí precisamente esta primera fase que nosotros ya hemos realizado, que quizás no la hemos realizado a lo mejor de la manera, por decirlo, oficial o perfecta, porque no teníamos en ese momento esa guía de UNE, ¿no? Pero que entiendo que ya hemos logrado hasta cierto punto, varios consensos. Y es verdad que a lo mejor no hemos llegado a un nivel de profundidad muy grande. También es verdad que, como hemos comentado muchas veces, queremos ir paso a paso, que primero es un sector complejo, segundo, que se pueden ir revisando las normas anualmente, tercero, que a veces a lo mejor no te interesa abarcar demasiado porque seguramente no llegas a nada, y segundo, ¿para qué vas a llegar a algo si al año siguiente un sector como los eSports, no te digo que haya cambiado a 180 grados, pero bueno, puede cambiar mucho y si te llega una pandemia, pues más todavía. Entonces, ¿qué ventaja crees que puede tener todo esto, todo el trabajo que ya hemos hecho nosotros en esta iniciativa de eSports Metrics de cara un poco a lo que sería esa segunda fase con vosotros? Y concretamente a Bueno, nivel de tiempos. a ver, ese tipo de inversión es sencillamente fantástico. Tenemos experiencias de todo tipo. Hay sectores que llegan a UNE sin saber lo que quieren, más que con una idea difusa de que tienen una necesidad, pero ni siquiera saben muy bien lo que hace UNE y no saben en qué les puede ayudar. Y a partir de ahí, pues empezamos desde cero, ¿no? Y vamos dando todos los pasos e incluso pues hay que construir su documento desde una página en blanco, donde solo tienen las ideas en la cabeza. Pues ese proceso nos llevará más tiempo. Pero hay otras organizaciones que nos llegan con una guía escrita y publicada. Publicada dice mucho, porque para publicar algo uno lo revisa muchas veces. Y no solo lo revisa el contenido, la información que quiere reflejar ahí, la información técnica, sino que lo ha maquetado, lo ha diseñado, le ha puesto amor. Entonces,
tenemos los dos extremos. Entonces, el hecho de que un sector ya haya alcanzado acuerdos en cuestiones fundamentales, que son las que quiere normalizar, o que incluso las haya recogido por escrito, o que incluso tenga un borrador del documento, una guía de lo que quiere plasmar después en la norma UNE final, sin duda alguna, adelanta. Y cuando yo hablo de año y medio sé que asusta. Para que os hagáis una idea, la elaboración de una norma europea o una norma internacional, pues actualmente tiene el plazo de referencia son 3 años para una norma europea e internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un proceso muy garantista. La consulta es muy amplia. Hay varias oportunidades para hacer aportaciones. Sin embargo, los organismos de normalización estamos al día y sabemos que hay industrias que no pueden esperar 3 años. Entonces, los procesos tienden a agilizarse y, de hecho, tenemos documentos de otra naturaleza que no exigen un proceso de 3 años. Y hacemos, a nivel nacional, hacemos normas en 8 meses. Pero sí, normas en 8 meses, pero documentos que no son normas en menos tiempo. Nosotros no vamos a imponer un plazo. El plazo lo va a imponer lo maduro que esté el sector en esa materia. Y nosotros ayudamos a alcanzar consensos, pero la decisión es vuestra y el ritmo de trabajo que vosotros queréis seguir es vuestra. Si un sector nos dice que se quiere reunir todas las semanas hasta acabar el proyecto, nosotros nos reunimos con vosotros todas las semanas. Pero como tú muy bien has dicho, la gente tiene otras obligaciones y una profesión y un trabajo que atender. Entonces, normalmente no queréis reuniros más de una vez al mes, pero que nosotros no vamos a poner esa limitación, ¿de acuerdo? Si se quiere ir más rápido, se va más rápido. Ahora, pues por experiencia, ¿qué os puedo decir? Pues que un sector que ya tiene una idea medianamente madura de lo que quiere, pues fácilmente necesita 8 reuniones para acordar el texto final. Es que no tenemos un estándar para esto, tenemos la experiencia y es que no se puede estandarizar más porque es que depende del grado de consenso que queráis, que tengáis a priori. Y es muy importante también pensar en quiénes se tienen que sentar alrededor de la mesa. Si vamos a hacer una norma, que es el documento más garantista, más transparente, más consolidado de aplicación a nivel nacional, tenemos que pensar en absolutamente todos los interlocutores. Si queréis hacer un documento rápido, de funcionamiento más interno, podemos plantearnos una consulta más reducida, con el fin de tener un documento rápido y el compromiso de revisarlo en un plazo de 3 años, por ejemplo. Pero decir, necesito para dar los primeros pasos, necesito algo. Y esto ocurre mucho en tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque mi sector está cambiando. Entonces, hago un documento que llamamos una especificación, que, como digo, no es tan garantista en su proceso de consulta y de aprobación, y lo podemos sacar antes. Y ahí, bueno, pues también hay que decir, bueno, habrá cosas que dejemos para un debate subsiguiente, ¿no? Porque ahora no las tenemos claras, ya las meteremos en la siguiente versión del documento. Esa es la otra idea. Entonces, yo necesito también, cuando vayáis a poner el proyecto en marcha, necesito, pues, por ejemplo, ver ese borrador y hablar con vosotros y hacer un listado de entidades que hay que convocar a esa mesa de normalización, porque en eso sí, UNE es el garante de que la mesa de trabajo tiene que estar completa. No es decisión del promotor, ¿vale? UNE es el que tiene ese compromiso con la administración y con sus hermanos mayores, que son el CEN y la ISO, de que va a constituir mesas de trabajo completas, teniendo representados a todos los grupos de interés.
Lo que no significa que si convocamos a una entidad y decide no participar, eso nos bloquee el trabajo, no nos lo bloquea. Seguimos adelante, pero la mesa estaba abierta para ellos. Perfecto. Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Yo voy a ir abriendo un poco entre comillas, el debate, por si alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano y le damos paso. Si no, yo voy a ir poniendo un poco punto y final. Para mí, bueno, de nuevo agradecerte, Elena, el que hayas estado con nosotros. Creo que la explicación ha sido, vamos, como se suele decir, cristalina y meridianamente clara. Como te comenté, bueno, pues hay que reconocer que el tema de la pandemia ha cambiado ciertas circunstancias. Yo creo que esto es comprensible y que nadie se libra de esto. Pero bueno, desde las entidades que conforman la iniciativa de eSports Metrics, pues vamos a seguir apostando por continuar en esta iniciativa con vosotros, de vuestra mano. Creemos que es fundamental. Yo creo que cada vez se ve más. Creo que ayer en el debate, además, que mantuvimos, pues se ve muy claro. Entonces, bueno, ahora y esto es una cosa que te comento a ti directamente, pero que también, dado que es una sesión pública y que se colgará en diferentes sitios donde todo el mundo lo pueda ver, lo que vamos a abrir es digamos, por denominarlo de alguna manera, un periodo de reflexión a nivel interno de sector, donde veamos realmente quiénes son esos agentes que quieren estar implicados en la promoción, en promover este nuevo ciclo de trabajo y en ver un poco cómo lo llevamos a cabo y cómo se financia, ¿de acuerdo? Y el deseo es que, pues, entendiendo que es un tema que es de máxima importancia y me atrevería a decir también prioridad para nosotros como sector, pues que de aquí a un breve espacio de tiempo podamos levantar el teléfono, mandar un email y decirte, Elena, que queremos seguir adelante y que queremos tener nuestra normativa como sector de eSports a nivel de métricas audiovisuales cuanto antes mejor, ¿no? Yo creo que sería un gran paso para nosotros como industria. Así que nada, lo dicho, espero que tengas noticias nuestras en breve, ¿de acuerdo? Ya me encargaré yo de mover a todo el mundo y las diferentes fichas, a ver qué capacidad de convocatoria tengo. Y lo dicho, agradecerte mucho que hayas estado en esta sesión, por tu tiempo, por las explicaciones tan claras. Gracias a todos los que habéis estado también aquí en la sesión de hoy y a todos los que habéis estado en las sesiones anteriores. Creo que ha sido una eSports Week dedicada a las audiencias, igual a lo mejor barro un poco para casa, ¿no? Pero tremendamente interesante, pero más allá de interesante, muy útil y como decía al principio de la charla, así me consta que está entendiéndose en redes sociales. Creo que por fin empezamos como sector a darnos cuenta de muchas cosas y a hablarlas y a ponerlas negro sobre blanco y deberíamos de continuar así. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos. Nos vamos, bueno, un momento, que parece ser que hay, lo he dicho muy rápido, a lo mejor hay en el chat, nada, simplemente estaba dando las gracias también en el chat. Nos veremos a finales del mes de septiembre con otra eSports Week. No vamos a adelantar todavía de qué va, pero creo que os va a interesar. Muchísimas gracias, Elena, por tu participación. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta luego. Gracias, Rafael. Un saludo a todos. Un abrazo. Hasta cuando queráis. Chao. Chao.